Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? No, no lo escucho bien. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando. Eh, Bienvenidos a Memoria Pentecostal. Ya hay 11 invitados, hay 11 personas conectadas. Les comentamos un poquito acerca de esto. Eh, bueno, Gracias primero que todo al pastor Patricio por acompañarnos en esta oportunidad y muchas gracias a todos aquellos que se están conectando. Este es nuestro primer live y nos gustaría establecer una conversación referente a lo que es el movimiento profético y qué es lo que se entiende hoy por movimiento profético en el contexto de hoy día. De manera que invito cordialmente a todos los participantes a hacer sus preguntas, a dejar sus saludos y que estén expectantes a este diálogo que sale un poquito del margen pentecostal en el cual nosotros nos encontramos hoy. Amén, la gente se sigue conectando, están saludando, gracias por participar. De hecho, también me voy a presentar, voy a esperar que la gente se siga conectando. Muy bien, pastor, voy a presentarme. Mi Ujú. nombre es Alejandro Esteban, soy proveniente de la ciudad de Chillán y soy uno de los colaboradores que trabaja dentro de lo que es esta red que es Memoria Pentecostal, la cual se inició hace un tiempo y que tiene sus bases originalmente en lo que es el movimiento pentecostal de manera tradicional. Sin embargo, en conjunto a las personas con las cuales estoy trabajando, tomamos la decisión de expandir la visión y tomar testimonios fuera de lo que es el contexto chileno, todo netamente y orientado en los círculos pentecostales. Sin embargo, quisimos cambiar el switch y para eso tenemos en esta noche a nuestro invitado especial que es el pastor Patricio, que es el pastor de la iglesia Sol de Justicia, un ministerio potente en el Señor, poderoso en el Señor, con el cual hoy estaremos hablando acerca del movimiento profético. Por lo tanto, Pastor Correcto. Patricio, bienvenido, muchas gracias por participar y le doy el chance para que usted se pueda presentar. Un saludo a todos los que están presentes. Mi nombre es Patricio Vilches, soy de la ciudad de Coquimbo y estoy pastoreando actualmente la iglesia Sol de Justicia. Y el Señor, cuando me llamó, una de las tantas misiones que me dio, en realidad me la dio en mi juventud, es ayudar a restaurar el ministerio profético en Chile, lo cual yo no entendía Amén. qué significaba, pero lo creí y dije, esto suena bonito, importante. Así que es una bendición ser parte de esto, pero con los años he ido entendiendo, creo que todavía no entiendo a cabalidad todo lo que eso significa, pero creo que el Señor ya lo está haciendo y hemos comenzado a dar los primeros pasos. Amén. Gloria a Dios por eso. Le damos gracias, pastor, porque también sabemos y entendemos que usted viene de haber predicado. Estuvo en un directo en Colombia, ¿verdad? Sí, un directo con la Iglesia Comunidad de Amor, que es la iglesia de mi Amén. madre espiritual, que es justamente una iglesia muy profética, y de hecho a ellos Amén. a la profeta Elizabeth Calderón, que es de ese ministerio, le debo el hecho de fluir y de conocer un poco más lo profético. Estuve predicando ahí con el pastor Amén. Gabriel Valdebenito en Medellín, Colombia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por darse el salto y venir a participar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Y bueno,
las puertas están abiertas literalmente para poder continuar y seguir avanzando en esto que estamos proyectando, que tiene relación con la restauración del movimiento profético en Chile. Es Correcto. interesante este diálogo, queridos hermanos que están escuchando. No tenemos la necesidad de poder hacer una exhortación de la palabra, no, porque sabemos que ustedes tienen sus iglesias locales donde hay una doctrina dominante, pero sí nos gustaría contribuir y ampliar la visión de lo que es el movimiento profético hoy, que está Ujú. también constituido dentro de lo que son los 5 ministerios. En el libro de Efesios se relata Efesios. claramente. Por lo tanto, pastor, me gustaría comenzar con esta entrevista, fluir, que sea un Ujú. diálogo. No lo quiero Sí, ser tan estructurado. Yo soy bien hagámoslo. estructurado, pero me gusta. Vamos a fluir y le damos la gracia a las 30 personas que ya están conectados. Muchas gracias por participar. Por lo tanto, saludos desde Coquimbo, creo. Saludos Sí, al hermano desde Daniel Coquimbo. Reinero. Amén. Sí. Muchas gracias por participar. Yo sospecho Quisiera comenzar, que hay amigos lo míos escucho. con más de un celular conectado para aumentar. No, no. Yo creo que están las Gloria a Dios personas. porque Dios sin lugar a duda le está dando sabiduría a los hermanos para conectarse con diferentes celulares. Claro, Rancagua presente, saludos hermana Pri. Priscila, Bien, pastor, bendiciones. Cuéntame. para poder ir derribando ciertos argumentos y fortalezas que están en las conciencias de las generaciones, porque Chile es un país netamente pentecostal de raíz tradicional, Correcto. donde los 5 ministerios se han esbozado en la figura del pastor. Pero bíblicamente sabemos que no es así. Dios estableció ministros, Dios estableció ministerios y Dios dio dones a los hombres. Por lo tanto, quisiera comenzar preguntándole, pastor, ¿qué es ser o qué es lo que se entiende por lo profético? Uf, es una pregunta bien profunda. Lo profético, en primer lugar, lo profético es, tenemos un Dios infinito, tenemos una humanidad caída, ¿no es cierto?, con limitaciones, y tenemos un Dios infinito sin limitaciones. Entonces, ese Dios infinito, sin limitaciones, quiere manifestarle a la humanidad sus pensamientos, pero no solamente sus pensamientos, sino su corazón. Por ejemplo, Amén. yo puedo leer un WhatsApp de una persona, entender lo que dice, entenderlo lógicamente, pero no entender la intención o el énfasis que pone en eso. Yo pienso que lo profético revela las intenciones de Dios respecto a lo que está escrito. Tú lo puedes ver en un Amén. ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando se habla del diezmo, y los judíos habían entendido ese proceso que significaba el diezmo, esa lógica de tomar el 10% y de darlo. Pero luego, cuando los profetas hablan, dicen sus sacrificios, sus ofrendas, Dios ya no las quiere, Dios quería en realidad misericordia, o sea, era dar el diezmo, era dar ofrenda, ofrecer sacrificios, pero la intención del corazón, el pueblo no estaba conectando con la intención del corazón de Dios. Entonces lo que ocurre es que al tener este Dios infinito con un corazón tan puro, yo pienso que lo profético es, tenemos la escritura, pero ¿cuál es la intención de Dios con cada palabra, con cada frase? Y lo profético revela la intención, el corazón de Dios, la pasión de Dios. Tú le puedes enseñar a alguien la lógica de algo, el proceso intelectual de algo, pero no puedes enseñarle a alguien a tener amor y a tener pasión. Eso es lo que hace lo profético, desata el amor, la pasión de Dios por diversos medios. Creo que eso es lo que vamos a conversar hoy día. Así que lo profético tiene Amén. que ver con la revelación de la pasión del corazón de Dios respecto a algo. Amén. Es interesante lo que usted menciona porque las escrituras señalan de que tenemos la palabra profética más segura. Es decir, Correcto, que la palabra a nosotros llegó a través de la inspiración del Espíritu Santo por medio de la palabra profética, correcto. que sin lugar a dudas trae la revelación en sí. Eh, Me gustaría comentar algo con respecto a la experiencia que uno va adquiriendo en el andar dentro de los caminos del Señor cuando uno rompe los paradigmas y protocolos del pentecostalismo clásico o tradicional. Es Ujú. que dentro de los ministerios se enseña que muchas veces el ministerio quíntuple se desarrolla en base a estos 5 dedos.
correcto, No sé si usted ha escuchado esto, y precisamente el dedo del profeta es aquel que señala. correcto, correcto. ¿Tiene alguna relación? ¿Tiene alguna Sí, relación esto con la voz profética del Antiguo Testamento? sí, en realidad lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento era hacer volver al pueblo al pacto Amén. y señalar aquella área en que el pueblo estaba en déficit para hacerlos volver a un pacto. Pero también la función del Antiguo Testamento también fue traer consuelo. Es decir, ustedes están fuera del pacto, ustedes no están caminando bajo la voluntad de Dios, pero sí Amén. les doy la esperanza de un nuevo pacto. Y esa es la función del profeta del Antiguo Pacto, una de las principales funciones, traer la esperanza no de la reparación de un pacto antiguo, sino de la manifestación de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, que iba a ser Amén. totalmente diferente. Y Gloria a Dios. Pastor, tengo otra pregunta que yo creo que es interesante para los hermanos que están oyendo. uh-huh. ¿Cuál es la diferenciación que existe entre el antiguo pacto, perdón, lo profético del antiguo pacto en relación a lo profético del nuevo pacto? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuál es la diferencia que se da? Toda la escritura, lo primero que tenemos que entender es que cuando los profetas hablaban, ellos no sabían que eso iba a ser algún día escritura. Ellos fluían Perfecto. proféticamente, incluso en su época eran perseguidos. Lo que hoy día son las escrituras, en toda época fueron perseguidos. Al respecto de eso, decir que en el antiguo pacto, el propósito del profeta era llevar al pueblo al pacto que ellos eran, que era el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí cuando los sacó de Egipto, pero también la función de ese profeta era anunciar la promesa de Cristo. En el nuevo Amén. pacto, lo que hace un profeta es manifestar a Cristo, es manifestar a la persona de Jesucristo. Entonces, el profeta del antiguo pacto anunciaba algo y fueron increíblemente certeros, ¿no es cierto? En el caso de Isaías, la forma en que describió a Jesús y formó un camino profético al respecto, es extraordinario. Ellos anunciaban un nuevo pacto, ellos anunciaban una nueva humanidad, ellos anunciaban la justicia de Dios manifestándose en el interior de los hombres. Y lo que hace el nuevo pacto es ya el profeta del nuevo pacto manifiesta a Cristo y da testimonio acerca de la persona de Jesucristo. Entonces uno anuncia y el otro experimenta, vive y lleva a otros a que puedan experimentar. Una de las funciones del profeta del nuevo pacto no es solamente hablarle a la iglesia un mensaje, sino que es enseñarle a la iglesia a que puedan escuchar la voz de Dios. Y no solo la voz de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios sin escuchar su corazón, sino que Amén. sentir lo que Dios siente. Amén. Eso es más o menos lo que yo veo. Obviamente es mucho más profundo que eso, pero estoy hablando algunas de las cosas Claro. que vienen en primera. O sea, estamos viendo los aspectos generales de lo que es la diferencia entre lo profético del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, que Correcto. tiene mucha relación con lo que se da en el libro de los Hechos, cuando Pedro luego de una manifestación gloriosa del Espíritu, donde estaban todos hablando en lenguas, él interpreta las lenguas y fluye la profecía y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Es Correcto. decir, el profeta Joel anunció y los apóstoles confirmaron la obra del Espíritu Santo a través de la voz profética. Y es interesante porque podemos ver la operación de los dones espirituales. Pastor, una pregunta con respecto a lo contemporáneo de hoy. ¿Cómo es que hoy, dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ve lo profético? ¿Cómo se entiende lo profético hoy? En realidad, acá voy a hablar algo que es un poco profundo, pero en general lo profético es difícil de entenderlo en tu propia generación. Voy a dar un ejemplo. Los profetas fueron perseguidos por gente que honraba a Moisés, que creían en la ley
Y esa gente que honraba a Moisés, que era un profeta también, pero era un profeta del pasado, pero perseguían al profeta del presente. Luego, en Mm, la época de Jesús y de Juan el Bautista, perseguían a Jesús y a Juan el Bautista, los fariseos, los saduceos. Perseguían al profeta del presente, pero honraban la ley, a Moisés y a los profetas. En la época de Pablo, perseguían los de la circuncisión, perseguían el ministerio de Pablo, que era el profeta de esa temporada para la iglesia, el que estaba trayendo más avance en la iglesia, renovación. Perseguían al apóstol Pablo, pero honraban a Jesús. Los de la circuncisión amén. creían en Jesús, honraban a los profetas y honraban a Moisés. Y actualmente el mismo patrón. Hay una persecución hacia lo profético, una falta de entendimiento hacia lo profético, pero honran a Pablo, honran a Jesús, honran a los profetas y honran a Moisés. ¿Cuál es el patrón que podemos ver? Que generalmente lo profético es perseguido en su generación, pero honrado en las generaciones siguientes. Y esa es una de las principales potencias del espíritu religioso. El Mm, espíritu religioso ama al profeta del ayer, pero odia al profeta del hoy. amén. Y eso es un Amén. patrón que habla la escritura muy fuerte. Wow. Respecto Wow. a la iglesia de hoy, con respecto a la iglesia de hoy, ¿cómo veo lo profético? Yo sé de parte del Señor, y yo lo veo, lo que el Señor me ha mostrado en sueños, en visiones, que va a haber un despertar profético, principalmente en esta nación. Esta nación tiene un gran potencial profético. Mucha gente de este país tiene sueños, visiones, y rápidamente son activados. Nos ha pasado que ha llegado gente que no tenía mucho conocimiento de Dios, que llevaba años en la iglesia con cierto grado de sequedad en su relación con Dios, y que rápidamente se activan en sueños, visiones y profecía. Ahora, debemos entender algo. Donde está el Espíritu Santo hay un mover profético. Recuerda que cuando cae el Amén. Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo primero que ocurrió, y dijo lo que dice Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel, y habla de tres dimensiones: Amén. sueños, visiones y Amén. profecía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué interesante, ¿eh? Interesante porque, si bien es cierto, pastor, hoy en día yo he participado en algunos conversatorios con amigos reformados y ellos Ujú. tienen la tendencia bien arraigada con respecto al tema del cesacionismo. Sin embargo, Correcto. nosotros hemos podido establecer ciertos diálogos y hemos hablado acerca del pentecostalismo y tienen una visión, se amplía la visión más amplia. De manera que creo que la pregunta de ahora, que está encaminada a eso y tiene relación con cuáles son los beneficios y riesgos de lo profético hoy dentro del cuerpo de Cristo. Correcto. Respecto al cesacionismo, quiero señalar algo. Eh, el cesacionismo señala que Pablo dice que es el último de los apóstoles. Él dice, yo soy el último de los apóstoles, pero luego da la razón, porque persigue a la iglesia de Jesucristo. Último en, en orden, no en posicionamiento temporal. Y podemos entender que los dones no han cesado porque los dones son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los espirituales, Pablo dice, yo hablo más en lengua que todos vosotros. Y cuando hablamos en Amén. lengua, nuestro espíritu se edifica, y actualmente nosotros seguimos teniendo espíritu y necesitamos edificación. Con respecto a lo que tú me dices de los riesgos de lo profético, todo lo valioso en la vida tiene riesgos. Todo lo que vale la pena en la vida tiene riesgos de por sí. Incluso las cosas más valiosas de la vida tienen un muy alto riesgo. Te doy un ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio uno se vuelve totalmente vulnerable en todas las áreas de tu vida con una persona. Hay un riesgo que si esa persona te traiciona, no es lo mismo que te traiciona un vecino, un compañero de trabajo. Si te traiciona el amor de tu vida, la mujer con quien tienes hijos, es un dolor gigante, ¿no es cierto? Eso lo podemos entender. El riesgo es altísimo. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Primero, es un diseño de Dios, y el beneficio es tremendo cuando funciona bien. De la misma Mm, forma, el ético tiene muchos riesgos. La palabra del Señor lo dice en Proverbios 14:14, si no mal recuerdo. Dice algo que es sabiduría. Esto es sabiduría pura. Dice,
un establo vacío es un establo limpio, pero con la fuerza de los bueyes se puede obtener mucha productividad. Y quiero explicar este versículo. Dice, un establo vacío, un Amén. establo limpio. Si yo no tengo bueyes, mi establo va a estar limpio, no va a estar con las excreciones de los bueyes, con olor a buey, con la comida que necesitan comer los bueyes. Pero luego dice la palabra del Señor, pero si yo tengo bueyes, aunque ensucian el establo y haya que estar constantemente limpiando, ¿qué sucede si tengo bueyes? Voy a tener mucha más productividad a que yo haga todo 14:4, ahí lo escribe Valeria, 14:4. Voy a Amén. tener mucha más productividad que si yo hago arado a mano sin la fuerza del buey, ¿correcto? Entonces, ese principio, ¿cuál es el riesgo de lo profético? El riesgo de lo profético es la falsa profecía, es la manipulación de alguien que te da una verdadera profecía. Cuando tú ves que una persona te da un mensaje de parte de Dios que dice fecha, que dice lugar o que dice algo que solo tú y Dios sabe, tú te vuelves vulnerable a esa persona. Al punto de que esa persona puede manipular tu vida o puede predicar una falsa doctrina y tú la vas a creer porque esa persona me profetizó. Eh, Amén. pero ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre doy el ejemplo en mi iglesia respecto a lo profético. Lo profético es como, o lo falso profético es como un billete falso. Tú envías a un niño a comprar, le dan un billete falso, tú le dices, hijo, te estafaron. Este billete no era real, tú creíste que era real y te estafaron y perdimos el dinero y ya no hay forma de recuperarlo. Y que el niño diga, ¿sabes qué, papá? No quiero nunca más saber nada del dinero. No quiero nunca más tocar dinero. ¿Qué dice uno como padre? Hijo, toda la vida vas a necesitar dinero, es parte de cómo funciona la vida. ¿Qué voy a hacer como padre? Te voy a enseñar a reconocer lo verdadero, los billetes de verdad. Amén. Enseña a tocar, a ver a contraluz, a que puedan ellos palpar y que el niño se vuelva un experto en billetes para que nunca más lo Amén. estafen. De la misma manera, los peligros de lo profético, la falsa profecía, la manipulación y todos los problemas que pueda traer la profecía, ¿cómo podemos nosotros como iglesia tratar de eso? Volviéndonos expertos en lo profético y no cerrándole las puertas a lo profético. ¿Cuáles son los beneficios Wow. proféticos? Los beneficios de lo profético es vibrar con lo que Dios vibra, es sentir lo que Dios siente. Muchas veces, no sé si le ha pasado a muchos de los presentes, que Dios pone carga por ti y tienes que orar por los niños de África. Ya, correcto, tú oras por los niños de África, pero ¿qué pasa si tú tienes una visión con los niños de África? Un sueño te impacta. No solo lo sientes en tu mente como un mensaje, impacta tu corazón. Entonces lo profético desata el corazón de Dios en la atmósfera de la iglesia para que no Amén. solo podamos saber lo que Dios sabe, podamos sentir lo que Dios siente. Eso es Amén. impresionante porque la pasión no nace del conocimiento. La pasión nace de un corazón que está vibrando por Cristo. Amén. Y uno de los problemas de la iglesia de la Odisea, que era la iglesia que pobre, miserable, ciega, desnuda, le dice, yo te pido que compres de mí oro refinado. Por tanto, y luego la corrige, le dice, sé fervoroso. El problema de la iglesia de la Odisea era una iglesia que se llamaba así, una iglesia rica, una iglesia perfecta, una iglesia de sana doctrina, pero ¿qué le faltaba? Pasión. El Evangelio es una historia de amor, no una historia de conocimiento intelectual. Tiene mucho conocimiento intelectual, demasiado, más del que podemos entender en esta vida y más de lo que los hombres más inteligentes de esta vida pueden entender. Pero el Evangelio es una historia de pasión. Y el Wow. Amén. desata la pasión de Dios en las personas y en su pueblo. Eso yo creo que es uno de los principales beneficios de lo profético. Amén. De hecho, con la respuesta que me acaba de dar con respecto a los beneficios, me dirijo especialmente a los círculos pentecostales y los hermanos pentecostales que nos pueden estar viendo, que presten atención a esto, porque curiosamente dentro de las iglesias tradicionales se da mucho la operación del don de profecía. Correcto. Regularmente tuve la oportunidad de trabajar un tiempo dentro de lo que fue la iglesia metodista pentecostal y la gran mayoría de jóvenes tenían un testimonio de salvación con respecto a Dios me habló a través de un instrumento y ese instrumento es el portador de la profecía.
Amén. Pero sin embargo, dentro de estos mismos círculos pentecostales no necesariamente se reconoce el ministerio del profeta. Solamente se ve la operación, y nosotros nos damos cuenta ahora, a través de esta conversación, a través de este diálogo, que la visión del movimiento profético es mucha más amplia. Es una visión amplia completamente. Es Correcto. decir, la visión de Dios, el corazón de Dios se mueve a través de lo profético, y, Amén. y es sumamente edificante. Ahora, la pregunta que podría realizar tiene que ver con qué pasa con este hermano que está dentro de cierta congregación. ¿Cómo este hermano puede identificar que su llamado está relacionado a lo profético? Ujú. ¿Cómo lo Antes, identifica? antes de responderte esa pregunta, quiero señalar algo respecto a lo del ministerio profético y don profético. Muy bien. Quiero dejar, y quiero tengo acá la Biblia, 1 Corintios 12. 1 Corintios está siendo Biblia. mi libro de cabecera. Lo voy a leer. ¿Ya? Dice 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que opera todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero hablar algo aquí antes de entender. Los dones, que son los charismatas, ¿no es cierto? Los charismas, eh, son dados por el Espíritu Santo, y entre ellos está el don de profecía, que se da mucho en círculos pentecostales. Los ministerios están dados por el Señor, por Cristo. Y las operaciones, que después podemos hablar en otro capítulo de qué son las operaciones, Pablo Amén. habla, son estos movimientos que Dios va generando. Pablo tenía una operación, Pedro tenía una operación, la palabra ahí es energema, en una parte de la Biblia dice, y el mismo que operó en Pedro para la obra del ministerio, o obró en Pedro para la obra del ministerio, obró en mí. Y la palabra obró ahí es energizó, energema, que viene de la raíz de energema. Entonces, eso tiene que ver con los moveres apostólicos. Ahora, el no tomar en cuenta los ministerios o el ministerio profético es menospreciar a Cristo, así como no tomar Amén. en cuenta los dones es menospreciar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay una diferencia entre el don profético que es dado por el Espíritu Santo y el ministerio profético dado por Jesucristo. Dice que Él constituyó, refiriéndose a Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Respecto a la pregunta que tú me haces, ¿cómo puede una persona saber que tiene el ministerio profético o el don profético en su vida? Eh, por lo que he conocido a todas las personas que se mueven en lo profético, todos tienen una vida o comienzan a experimentar en cierta etapa de su vida, en cierta edad, un mover sobrenatural, de Amén. experiencias naturales donde no se contradice la palabra, sino que se ilumina más ciertos capítulos de la palabra que antes quizá eran mirados superficialmente, eh, y se profundizan. Yo pienso que se empieza a dar naturalmente. Se empieza Amén. con visiones, con sentir algo respecto a lo que está sintiendo o viviendo una persona. Pienso que Dios se va a encargar, el Señor se va a encargar de que tú te des cuenta de tu llamado. También va a haber confirmación en la iglesia, va a haber confirmaciones a congresos que tú vayas. La gente va a reconocer y va a dar a entender que el ministerio profético está ahí. Dios se va a encargar de que lo sepa. Dios está más interesado en que tú sepas tu llamado de lo que tú mismo estás interesado en conocerlo. Amén. Bien, Amén. que por ahí es. Eh, Amén. De hecho, es sumamente importante poder identificar el tema del llamado y que la mm, iglesia sea testigo de esto y tenga testimonio con respecto a la manifestación del don en la persona y el llamado. Porque correcto, nosotros, por ejemplo, vemos el caso de David. David, la unción de rey reposaba sobre él, pero sin embargo, él no entró de lleno en su ministerio de rey siendo joven, sino que habían ciertas correcto. manifestaciones, habían ciertas experiencias que se fueron amoldeando a él hasta el día en que Dios lo estableció como rey.
Esto justamente. tiene relación con el tema profético, que es sumamente importante y que es sumamente necesario en la iglesia de hoy. Lamentablemente se han utilizado ciertos paradigmas con respecto a lo profético que han desacreditado el movimiento profético, pero nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, es decir, nosotros lo miramos desde la vista de Dios, no lo miramos desde abajo. Por ejemplo, Correcto. un caso particular que se da dentro de las iglesias hoy en día es que no, es que el don de lengua ya no opera, pero lo ven desde la perspectiva humana, no lo ven desde la perspectiva de Dios. Y ese Correcto. es el interés nuestro como memoria pentecostal, poder hacer estos live, poder tener estos diálogos, estas conversaciones para ir derribando fortalezas, ir derribando la tradición, ir derribando ciertos argumentos que la gente tiene con respecto a la visión de Dios sobre nuestras vidas. Y de Correcto. ahí la importancia de lo profético. Ahora, pastor, me gustaría en confianza poder conversar con usted con respecto a qué es lo que usted le sugiere o le recomienda a la gente que tiene la inclinación hacia lo profético. El primer paso es vencer el temor. Tú no puedes huir si tú huyes de la voz de Dios, no hay un lugar seguro fuera de la voluntad de Dios y de la voz de Dios. Mucha gente dice, Dios me está llamando al ministerio, no quiero el ministerio, quiero un lugar más seguro, no quiero tanta exposición. Si te sales de la voluntad de Dios, no hay seguridad, está expuesto. No tener temor, yo pienso que el primer paso. Eh, y buscar. Hay una palabra del Señor que dice, creer en Dios y tendréis vida, o estaréis seguros, depende de la traducción, creer en sus profetas y seréis prosperados. Una de las llaves para que prospere aquello que Dios quiere a través de tu vida, no es solo, o mucha gente dice, yo escucho a Dios a través de la palabra o directamente, pero a Él le gusta manifestarse a través de seres humanos. En el ahora, Dios te puede hablar a través de un niño, Dios no habla innumerables ocasiones a través de nuestros padres, Dios nos abraza a través de nuestros padres, Dios nos corrige a través de nuestros padres. Y Dios también tiene a muchos profetas. Lamentablemente, esto lo digo a nivel general, es algo que muchas veces se limita a la gente a escuchar su congregación, su ministerio, a su pastor, pero yo insto a la gente a que se abra a escuchar a muchos ministros, obviamente con discernimiento, y pesando lo que se habla, porque Cristo es tan grande que no cae en una iglesia, ni en una denominación, ni en un movimiento. Amén. Dios es tan Amén. grande, Dios no caía en el movimiento que Pablo estaba armando en los gentiles, ni caía en el movimiento que Pedro estaba liderando en los judíos. Dios incluso era más grande que esos movimientos que Dios estaba armando a través de esos grandes líderes de la iglesia. Y pienso que actualmente Dios no cae solamente en una congregación o denominación en particular, ¿correcto? Por lo tanto, a que busquen, hay mucho material accesible en Internet, hay muchos profetas que pueden buscar, aprender de lo profético y contrastar todo si es que sienten, no quieren ser engañados con la Escritura y con la paz que el Espíritu Santo les pueda ir dando. Pero buscar, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Si anhelan, Amén. todos tenemos que batallar contra el statu quo, contra la tradición, y es parte de lo profético ser así. Eso pienso yo. Amén. 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 Gloria al Señor. De hecho, ya llevamos 30 minutos de conversación, de diálogo. Ha sido Ujú. súper edificante. Tenemos una pregunta. De hecho, invito a los hermanos a preguntar con respecto a esta temática y en lo posible vamos a responder la gran mayoría de las preguntas que se hagan, porque para eso se generó esta instancia. Sabemos Correcto, bien que no somos conocedores de la verdad absoluta, pero a la medida de la fe y el don que está en nosotros y la luz del Espíritu Santo vamos a responder este tema. Porque es correcto. súper importante, hermano, es súper importante, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen dentro de los círculos pentecostales, que a veces se da esta dinámica de encapsulamiento, donde te ponen una camisa de fuerza, la propia estructura, no te deja visionar el llamado que está en ti. Por lo tanto, quisimos iniciar nuestro primer live como Memoria Pentecostal,
hablando de este tema súper importante, que es lo profético, entendiendo el movimiento profético. Amén. Tenemos una pregunta de Eloísa Bruno. Sí, Dice, la Biblia dice que ya, amén, busquemos los dones con celo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es buscar los dones con celo? Pasos prácticos para buscar los dones. Eh, Pasos prácticos para buscar los dones. Sí, primero entender por qué quieres un don. La palabra de Dios en Primera de Corintios 12 define y establece los dones espirituales. En Primera de Corintios 13 dice, si tú tienes grandes dones espirituales, sorprendentes dones espirituales, pero no tienes amor, de nada sirve. Entonces, y luego en Primera de Corintios 14 comienza, dice, lo voy a leer textual, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticen. Ese es el don mejor. ¿Por qué? Porque sirve, dice, cuando entre algún indocto entre vosotros, si todos profetizan y este indocto o incrédulo, lo oculto de su corazón sale a la luz y postrado sobre su rostro, glorificará a Dios. O sea, los dones sirven para edificar personas, para edificar a tu iglesia. Lo primero es dejar de criticar a la iglesia y buscar edificarla. Si tú quieres tener amor por la iglesia, amén, es dejar de criticar a las personas y buscar edificarles. Si alguien tiene un error, Señor, ¿cómo lo ayudo en su error? ¿Cómo lo ayudo en su problema? El amor es la llave. El amor es la llave de lo profético. No el juicio ni la destrucción, sino el buscar salvar lo que se había perdido. Esa es la obra de Cristo. Salvar lo que se habría perdido. Y toda la humanidad está perdida. Entonces, es amar a tu iglesia, amar a las personas es la primera llave. Y con ese amor yo quiero profetizar no para que me dé identidad, no para sentirme superior, no para sentirme espiritual. Yo tengo que tener mi intimidad para eso. Entonces, ¿por qué busco los dones? Amar a la iglesia, dejar de criticarla, amar a la iglesia y decirle sinceramente a Dios, Señor, activa en mí los dones espirituales para edificación del cuerpo. Y te aseguro que Dios se va a mover. Y otro paso práctico que puede hacer Eloísa es exponte a predicaciones, a atmósferas o a ministros que operan en los dones. La exposición a esa atmósfera va a hacer que esos dones se activen en ti. Como lo amén, dice Pablo a Timoteo, le dice, los dones que te fueron dados por la imposición de mano, o sea, por ese posicionamiento hubo una transferencia de dones. Eh, Eso pienso yo que es una llave para activar los dones espirituales. Pero la llave de todo esto es el amor. De hecho, la razón por la que hacemos este live no es para impartir conocimiento, no es para criticar a diversas denominaciones. Mi iglesia debe tener muchos errores y yo intento constantemente exponerme a la palabra de Dios y a personas para que nos corrijan. Así también gran parte de la iglesia necesita ser corregido respecto a lo profético. Entonces, toda la iglesia de Cristo, cuando se active en lo profético, va a aportar el corazón de Dios y la pasión de Dios por los perdidos principalmente. Al final, todo esto se trata por los perdidos, por la gente que necesita y por la propia iglesia que está muchas veces en enfermedad, en dolencia, en desánimo. Cuando viene la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios en forma profética o a través de la Escritura, que es un libro profético, tu vida es transformada. amén, amén. Esperamos que haya sido respondida la pregunta de nuestra hermana Eloísa. Bueno, dice gracias. Le damos las gracias Eloísa, también por... sella mensuada, Eloísa. La Amén, conocí en Brasil. Dios la amén. bendiga. Le damos las gracias por su pregunta y gracias también por aclarar y confirmar lo que el Espíritu Santo a usted le ha revelado y que lo ha compartido con nosotros. Me gustaría hacer mención de una experiencia, un testimonio. Yo estoy muy familiarizado con lo que es la Iglesia Evangélica Pentecostal, la iglesia que vivió el despertar en 1909 y también con la iglesia metodista pentecostal, que son muy simpatizantes y son muy cariñosas con el tema de lo profético, Ujú. porque dentro de estas congregaciones se da mucho lo que es la profecía. Y esta Amén. profecía vino para edificación, exhortación y consolación, y hemos visto exponencialmente cómo la iglesia de Cristo se va expandiendo en nuestro país. De Amén. ahí la importancia del lema Chile para Cristo.
La Amén. pregunta es, ¿cómo vivamos el corazón del hombre? ¿Cómo vivamos el corazón del hombre para que pueda sentir, ver, oír y hablar conforme a lo profético, conforme a lo que Dios ha puesto en su diseño original? ¿A dónde lo llevamos? Quiero ser categórico, no tajante, pero ¿los sacamos de las iglesias o los instruimos dentro de estas iglesias? Pienso que para tener ese corazón y para hacer que nuestra nación arda en fuego, tenemos que arder nosotros en la intimidad. Amén. La llave es la intimidad. Nos reunimos y nos congregamos para edificarnos como cuerpo, como personas que tienen intimidad. La palabra del Señor dice, eh, cuando habla respecto a, les ruego por las misericordias de Dios, así por el amor de Dios, se los ruego, dice Pablo, que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Personas que tienen sus cuerpos, su boca, su mentalidad, su corazón, su sexualidad, todo en pureza para el Señor, ese es nuestro verdadero culto. Eso va a avivar nuestras vidas, buscar a Dios en intimidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Van a haber distintas formas. Van a haber distintas formas. A unos Dios los va a levantar en movimientos de paz, otros en movimientos de guerra, otros en Amén. movimientos, otros van a sembrar, otros van a cosechar, otros van a edificar, otros van a estar destruyendo obras del diablo, otros van a estar edificando fortalezas de Dios en la nación. Pienso que es parte del mover de Dios, eh, el que Él es tan grande, es tan inmenso, que Él opera de diversas maneras en cada uno de nosotros. Por lo mismo necesitamos lo profético, porque Dios no se mueve en un Amén. molde. Cuando estamos lejos de lo profético, todos generamos un molde respecto a un líder o de una idea que nosotros podamos tener de cómo tenemos que ser. Pero cuando fluye lo profético, cada uno de nosotros puede ser como fue diseñado a ser, que somos diferentes. O sea, nuestros rostros ya nos dicen que Dios nos diseñó a cada uno con un diseño particular. Pienso que van a haber muchos movimientos en Chile que van a entrar en intimidad, iglesias van a entrar de rodillas y van a estar en las cuatro paredes de la iglesia intercediendo, mientras otras iglesias van a estar en las calles batallando, evangelizando, haciendo Amén. Amén. ministerios que van a estar en la intimidad, otros ministerios van a estar enseñando sobre cómo tener familia sana, van a estar enseñando sabiduría, mientras otras van a estar moviéndose en poder. Dice la Escritura que Cristo es la sabiduría y el Amén. poder de Dios. Y si tú te das cuenta, actualmente en la iglesia los movimientos de sabiduría, los que buscan sabiduría y los que buscan el poder de Dios han caminado separados. Sí. Los que tienen gran sabiduría para llevar sus finanzas, porque la Biblia habla de finanzas, de cómo llevarlas sabiamente, de cómo llevar tu familia en forma sabia, no tienen poder, y muchos movimientos cristianos que tienen mucho poder no tienen sabiduría. Entonces Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Por lo tanto, yo creo que va a haber una gran variedad de ministerios que se van a levantar en distintas áreas. Uno es la adoración, otro es la intercesión, y al final la iglesia, como esto es algo que el Señor le habló a la profeta Elizabeth, que es mi madre espiritual, que me ayudó bastante a crecer espiritualmente en todas las áreas de mi vida. Ella le dijo: Señor, hay tantas iglesias, hay tantas congregaciones, hay tantas denominaciones, ¿qué es lo que quieres tú? Una iglesia, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor le dijo: yo quiero que toda la ciudad sea una iglesia. Amén. El diseño comenzó en un jardín, la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y Dios quiere que toda la ciudad sea una iglesia, que los parques sean lugares de adoración, que las juntas de vecinos sean lugares de intercesión, que toda la ciudad sea una iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, los invito a hacer algunas preguntas. Ya llevamos un tiempo extenso, la conversación ha sido súper grata. Los invito a que con amplia libertad puedan hacer sus preguntas. Pregunten en completa Eso, libertad. absolutamente. De hecho, la respuesta que me acaba de dar anteriormente me respondió a ciertas interrogantes que yo tenía con respecto a la denominación. Porque hoy en nuestro país
tenemos el tema de que hay muchas organizaciones, Ujú. pero pude ver a través de la respuesta la voz de Dios con respecto a qué es lo que Dios va a hacer de manera sustancial, es decir, cómo se mueven los engranajes en base al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está limitado a una denominación o Correcto. organización, sino que va mucho más allá. Y bueno, cada persona que está oyendo en este momento, Él es el cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo ha sido establecido en una posición de honra, reinamos juntamente con Él, hemos sido bendecidos con toda bendición Amén. espiritual y debemos ser conscientes de eso para poder expandir el reino y para manifestar la gloria de Dios en nosotros a través de lo profético. Acá Amén. tenemos una pregunta de la hermana Vale Villagra y dice, ¿cómo podemos movernos en lo profético hoy? Es muy parecido a lo que hablaba del don de profecía. ¿Cómo podemos movernos en lo profético hoy? Lo primero es con sinceridad estar abierto a que Dios pueda romper nuestras estructuras mentales, a que Dios pueda, yo creo que el primer paso es la humildad de decir, Señor, yo te conozco, yo conozco tu escritura, a los que tienen mucho conocimiento, a los que no, pero decirle sinceramente, Señor, pero yo quiero experimentarte, yo Amén. quiero experimentarte. Dios no nos mandó a hablar acerca de Él, Dios nos mandó a ser un medio a través del cual Dios hable. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos su boca, su corazón, su mente, y cuando hablemos, que vean a Cristo, que demos Gloria a Dios. Amén. estos tipos tan llenos de amor, estos tipos hablan de un Cristo que fue crucificado, estos tipos, yo veo la cruz en ellos. Entonces, no tenemos que hablar acerca de Dios, o sea, tenemos que hacerlo, pero que Dios habla a través de nosotros, a las personas. Eh, Ante eso, pienso que tener humildad y tener valentía y posicionarte y escuchar a gente que pueda o que tenga avance en lo profético, escuchar predicaciones, abrirnos. Yo siempre digo a la iglesia Amén. que lo que damos en esta iglesia, ninguna persona cuando come hablo de algún alimento, ¿no es cierto? Una manzana. Tú no puedes decir, me voy a comer solamente la vitamina C de esta manzana. Esa manzana tiene otras vitaminas, otros minerales. Tú no puedes decir voy a seleccionar solamente la vitamina C, sino que hay muchas vitaminas ahí. De la misma forma, la voz de Dios está en diferentes movimientos y hay que saber y abrirse a escuchar cosas nuevas. Amén. Pienso que es una de las llaves de moverse en lo profético, comenzar, y es muy profético. Toda la gente que yo conozco que es profética tiene esa curiosidad por más. Quiero más. El hambre es Amén. una llave, Valeria. El hambre por más de Dios. Eso va a generar que Dios te mueva a predicaciones, que justo un amigo te envíe algo, que te llegue una invitación a ir a tal lugar, eh, que justo en YouTube te pasaste y se activó una predicación en particular. Todo eso el cielo se va a mover con una persona que tiene hambre, hambre por más. El conformismo, el sentir que nosotros ya llegamos al nivel, ya tenemos la plenitud de la doctrina, ya tenemos la plenitud del entendimiento, cuando Dios es tan grande y tan infinito y nosotros tan finitos y limitados. Creo que esa humildad de reconocer que necesitamos de Él y tener esa hambre y esa pasión nos va a llevar a movernos en lo profético. Amén. Esperamos, hermana Valeria, que su pregunta haya sido respondida. Quisiera saludar a el grupo HELC de la Universidad del Biobío, creo. Ellos son un grupo evangelístico de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Saludos Amén. cariñosos. También tenemos una afirmación que es de, me gusta leer, dice, hola, buenas noches. Hoy lamentablemente muchos hermanos pentecostales se han apegado a la doctrina de John MacArthur. Sí, sí, yo lo he visto mucho dentro de lo que es la Iglesia Evangélica Pentecostal. Han abrazado mucho la doctrina del pastor John MacArthur, que él es un detractor del movimiento profético, del movimiento pentecostal y carismático. Correcto. Tenemos Pero también una pregunta. quiero señalar algo, que también Amén. mucha gente se está activando y gran parte de la iglesia se está activando. Creo que si el Señor nos activa a nosotros, podemos ser una fuente para llevar su gloria a otras personas. Así que tenemos que mirar el futuro
con el poder de la resurrección, Amén. no con el llanto que hubo plena a la crucifixión. Y el poder de la resurrección es este: toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vamos a ser discípulos a todas las naciones de Cristo, no nuestro, con toda la autoridad de los cielos y la tierra. Así que el reino está creciendo, el reino tiene toda la Amén. autoridad. O sea, si el reino tiene toda la autoridad, ¿cuánto tiene Satanás? Cero, Nada. nada. Él está Amén. operando sin autoridad. Él tenía autoridad antes, cuando le ofreció a Cristo los reinos de la tierra, pero cuando Él vence en la cruz y vence la muerte, Él tiene toda la autoridad. Así que vamos adelante, la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, y el amor de Dios y la gloria de Dios y su amor van a cubrir toda la tierra. Amén. De hecho, con respecto a esto último, cabe señalar también que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, señala de que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de lo alto. Y en ese poder está Amén. implicada una vida resucitada. La victoria del creyente está en la vida resucitada de Cristo, con quien nosotros también hemos resucitado. Por lo tanto, la iglesia está en victoria y está en alza. Amén. Mientras la iglesia sigue avanzando, las tinieblas van retrocediendo y nosotros, hermanos, para todos los que están oyendo, nosotros somos los que vamos a conquistar la tierra, nosotros y nuestros descendientes, hasta que digamos Maranata, Cristo Amén. viene. Eso es lo interesante y lo profundo del Evangelio. Ahora, con respecto, Pastor, hay una pregunta muy interesante que la habíamos conversado antes. No sé si El la paso por manto. alto. El Yo creo que manto, la efectivamente. podríamos responder en un próximo live, porque tenemos que hablar Ya. algunas cosas sobre manto, imparticiones, para poder entender ese asunto. Hay que darle una base a la respuesta para que la podamos entender. Hermana Priscila, le damos las gracias por la pregunta, pero precisamente esa fue una de las preguntas que dejamos para una segunda parte, para poder allanar el camino, para que la gente pueda comprender de qué se trata el movimiento profético. Así es. Ahora, bien, tenemos los saludos. Guillermo tiene El una hermano, pregunta. sí, 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 dice, cuando recibimos una palabra profética, ¿cómo podemos cerciorarnos si realmente viene de Dios y no de la persona? Interesante. Correcto, correcto. Ese es un tema eh, complejo. ¿En Temazo. qué sentido? Temazo. Es un tema en sí mismo, pero muy importante. Y eso se activa con discernimiento, de diversas maneras. Mira, te voy a contar algo que es muy curioso. Esto ya, y hay un don que se llama discernimiento, ¿no es cierto? Discernir los espíritus, las intenciones, si son de Dios. Si hubiera una forma racional de poder discernir las cosas, estaría el método, pero se es dado un poder sobrenatural para poder discernir si algo es de Dios o no. Alguien puede decir la escritura. Sí, la escritura, pero la escritura te habla de guerra y te habla de paz. La escritura te habla de sembrar y también de tiempo de cosechar. Entonces te pueden dar una palabra de que tienes que sembrar, pero en realidad Dios quiere que coseches, ¿correcto? Te pueden dar una palabra de que tienes que estar en tranquilidad cuando Dios quiere que batalles por algo. Entonces la pregunta es ¿cómo saber? Y la palabra es discernimiento, una capacidad sobrenatural que Dios le da a cada creyente para reconocer cuando un mensaje que puede ser muy lindo no es de él. Y eso es un don del Espíritu Santo, el discernimiento. Obviamente, si recibo algo que contradice las Escrituras, lo rechazo simplemente. Yo en mi caso, cuando recibo palabras, todas esas palabras apuntan a lo que Dios ya me ha dicho y me lo confirman o enfatizan ámbitos de esa palabra que yo ya recibí. Si recibo alguna palabra que sea nueva en algún área donde Dios nunca me ha hablado, la dejo en una cajita de reservado y guardado hasta que Dios me pueda hablar, y muchas veces Dios me habla respecto a esta palabra profética y digo, wow, esa palabra era real. Por ejemplo, el pastorado. A mí nunca me hablaron de pastorado, sino 5 años antes de comenzar el pastorado. Sí me hablaron de otros ministerios en la adolescencia. Yo guardé esa palabra y luego Dios me la confirmó.
Entonces, Dios confirma las palabras si tú tienes humildad a través de sueños, visiones o más palabras proféticas. Pero también una capacidad sobrenatural que se llama discernimiento de espíritus. Creo que en la próxima, si es que hacemos otro live, podemos hablar del discernimiento de espíritu, porque yo tengo una forma física en que siento cuando hay una palabra profética falsa y algo que Dios me dio por impartición de otra persona. La Sí, paz, de hecho, disculpa, que encontré algo muy bueno acá, disculpa que te interrumpa. La paz es un buen indicador para discernir una palabra, lo he escuchado mucho. Yo también lo he escuchado mucho. Me gustaría, si me das tiempo para responder eso. sí, por supuesto. Está en su La, casa, está en su casa. la, la paz sí, la paz sí es un buen indicador, pero no es suficiente. Te aseguro que cuando los profetas iban al pueblo de Israel, ellos no sentían paz. Cuando Jesús, que era profeta, le hablaba a los fariseos, ellos no sentían paz. Depende tu nivel de humildad y de hipocresía. Y como nosotros tenemos niveles de hipocresía y humildad, muchas veces Dios nos puede hablar algo que no nos da paz. Dios te puede decir, ve a las calles y evangeliza, y tú estás lleno de temor y de miedo. Y dices, eso no es de Dios, no me trae paz. No, es el temor el que está frenando lo que es la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos habla cosas que no nos producen paz. Sí es un muy buen indicador, es un muy buen indicador, pero solo es insuficiente. Eso, Alejandro. Amén. Precisamente teníamos una pregunta en relación que se puede asociar paz con humildad de la hermana Angie Carvajal. Dice, ¿cómo Ujú. ser más humilde, ya que a veces se confunde con sencillez o pobreza? Es una pregunta que siempre se da dentro de los círculos pentecostales, como que tienes que humillarte hasta el polvo de la tierra, pero ¿qué tanto voy a ser humilde si me humillo? Correcto. Yo veo al menos la humildad. Lo primero que tenemos que entender respecto a lo que tú dices de la humillación, que nosotros nos vamos a hacer más grande a Dios si nos tratamos como basura. ¿Me explico? Eso no es la voluntad de Dios. Si un hijo mío viene y me dice, papá, tú eres inteligente, eres hermoso, eres fuerte, eres un protector, eres increíble y yo soy una basura, yo voy a decir, qué bueno que mi hijo me hace sentir más grande, que él se sienta una basura y que yo sea grande. No, un padre se duele, hijo, ¿cómo te sientes eso? Tú tienes mi misma naturaleza. Humildad primero es reconocer que somos hijos de Dios Amén. y es reconocer que fuimos salvados y que somos hijos y fuimos salvos por gracia. Cuando entendemos que no fue por nuestra habilidad ni capacidad y que nunca nuestra habilidad iba a alcanzar lo que Dios nos da, vivimos con un corazón agradecido. Entonces, ¿cuál es la llave para ser humilde? Estar agradecido. Voy a la iglesia, hay un hermano que me puede tratar mal en la puerta o estaba enojado, pero hay mucha gente que está adorando a Dios. Si yo estoy agradecido, voy a mirar lo bueno y voy a desechar lo malo. Y eso me va a mantener en humildad. Ser agradecido es una llave poderosa para mantenernos en humildad. Ser agradecido con lo que comes, con la casa que tienes, estar contento con la familia que Dios te dio, no rechazar a tus padres ni anhelar los padres del vecino, el ser agradecido por lo que Dios te va dando cada día, valorar lo que tú puedes considerar que es pequeño y que no es tan pequeño, que no es nada de lo que Amén. Dios da es pequeño. Todo lo que Dios Amén. da es infinitamente más grande, pero nuestra mentalidad de hombres caídos nos hace ver ciertas cosas como pequeñas. Pequeños detalles de Dios. No es pequeño. Yo recuerdo que una vez Dios me dijo, Patricio, ese sueño que te mostré, sí, Señor, lo olvidé. Me dijo, ¿tú sabes todo lo que se movió el mundo espiritual para que tú recibieras ese sueño? Que tuvo que venir un ángel, cruzar el segundo cielo, hacer guerra espiritual en el segundo cielo, pasar, entrar a la tierra y desatar ese sueño. De eso podemos hablar en otro live. Amén. Guerra espiritual. Atento con ese concepto. Hay una pregunta del hermano Claudio Honores. Dice, ¿humildad es ausencia de orgullo? Claudio, yo conozco a Claudio. Claudio es bien profundo. Creo que la pregunta tiene algo más allá que él puede haber Ya. visto. Aplique Yo la sana doctrina nomás. Proceda. voy a dar mi visión al respecto. Sí,
lo- puede sonar muy lógico, son cosas opuestas, pero Claudio es muy profundo y tiene mucho entendimiento de la escritura. Yo creo que sí, que son cosas opuestas y tenemos que crecer en humildad y el orgullo y la altivez son opuestos a la humildad. La humildad siempre te va a elevar porque Dios da gracia a los humildes y necesitamos gracia de Dios para operar en milagros, gracias de Dios para tener santidad, gracias de Dios para tener una familia sana, todo eso es gracia de Dios y Dios da gracia a los humildes. Por el contrario, al altivo lo mira de lejos y dice que antes de la caída viene la altivez. Antes, antes de la caída viene el orgullo, antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Entonces son cosas muy opuestas. El orgullo te lleva a caer, la gracia te acerca a los propósitos de Dios para tu vida. Yo creo que son cosas totalmente opuestas, sí. Amén, perfecto. Bueno, muchas gracias, pastor, muchas gracias, hermanos. Creo que ya hemos dialogado bastante, considerando de que el pastor viene de otro live que tuvo que hacer y en razón de todo lo que ya nos ha explicado, nos ha exhortado y nos ha edificado, le quiero dar las gracias por haber participado con nosotros. Sin lugar a dudas, queda cordialmente invitado para una segunda oportunidad donde hablaremos acerca de los mantos proféticos y hablaremos acerca de lo que es la guerra espiritual. Así que, mis hermanos, si están interesados en conocer más acerca del Ministerio Sol de Justicia, está el link, lo vamos a dejar para que ustedes puedan participar. Los cultos son abiertos. Y si quieren entender más de esto y quieren fluir en lo profético, si tienen cierta inclinación con respecto a eso, asumo de que el pastor los va a recibir con los brazos abiertos. Así que, Claramente. amén. Muchas gracias, Pastor Patricio. Gracias a la Hermandad de Sol de Justicia y gracias a todos los miembros de Memoria Pentecostal. Este ha sido nuestro primer live y los dejo cordialmente invitados para un segundo live que tiene relación con el fundamento de nuestra fe. También va a estar invitado un pastor del Perú que está asociado a Rema. Así que gracias, Excelente. Pastor Patricio. Me Gracias a gusta, toda la hermandad. Alejandro, me gustaría antes de terminar bendecir a la Sí, audiencia, desatar amén, una por bendición supuesto. de Amén, dones, de sus llamados, y yo amén, le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que les revele a cada amén, uno de ustedes sus llamados, para qué nacieron, los dones que están inactivados, que comienza a través de sueños, de visiones, a través de palabra profética, o en tu corazón, amén. en la escritura, algo va a resaltar en tu vista y va a decir, Gloria a Dios. Señor, revélale a cada persona para qué nació, a cada uno de los que está aquí conectado, Señor, con esa unción profética que está sobre nosotros, Señor, que se activen los dones, los llamados en el nombre de tu Amén, Santo Hijo Jesucristo. Amén. amén. Bendecido, muchas gracias por la invitación, Alejandro, y cuando tú necesites, estamos disponibles. Amén. Recuerden, hermanos, Jesucristo es aquel que se acerca hacia nosotros para reconciliarnos con Dios. Él es suficiente. Que Amén. tengan una muy buena noche y que sean bendecidos. Hasta luego. Un abrazo, que estén Chao, bien, pastor. chao, Gracias. nos vemos.